día, domingo de resurrección, decíamos desde el inicio, un motivo para gozarnos, un motivo para alegrarnos, un motivo para experimentar esta gran oportunidad que nos da de vida Cristo Jesús, no solamente a través de la mesa del Señor nos recuerda ese tremendo sacrificio, sino la mesa del Señor es el preámbulo a la gran victoria de la resurrección, porque después de esa cena el Señor fue directamente a entregarse en manos de sus captores y luego de ahí a los juicios y de ahí hacia la cruz. Permítame en esta mañana, sabiendo que este es un día de celebración y día de recordar esta gran obra de parte del Señor culminada con la resurrección suya, pero no despegarnos tampoco de esta serie en la cual nosotros nos encontramos, estas reglas para cruzar el Mar Rojo. Y esta es la quinta semana que prácticamente entramos para aprender una nueva regla. Y usted se va a dar cuenta cómo hasta aquí perfectamente Jesús aplicó todas las 6 reglas que hasta aquí hemos estudiado, y aún la séptima regla nos enseñó a cómo aplicarla enfrentando este gran mar rojo, porque fue un gran mar rojo que tuvo delante el Señor Jesucristo, la muerte misma, le enfrentó cara a cara, ¿no? Y no le esquivó, le enfrentó directamente, pero allí aplicó una séptima regla. Pero permíteme solamente hacer un recordatorio de lo que hasta aquí el Señor nos ha enseñado. Si bien recordarás las 6 semanas anteriores, la primera regla que aprendimos para cruzar el Mar Rojo fue esta, ¿no? Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Saber que estamos en el lugar en que debemos estar. Jesús perfectamente aplicó esta ley. Él sabía que fue a la cruz y llegó a la cruz después de 33 años de vida en esta tierra, porque el Señor, esa fue la intención de Dios desde el inicio, desde el pecado de Adán y Eva. Entonces usted ve ahí a Jesús cumpliendo perfectamente esta ley. La segunda ley que aprendimos fue: preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Insistentemente Jesús aplicó esta regla de vida, ¿no?, durante su existencia aquí en la tierra. No tuvo otro objetivo que darle gloria a Dios. Ese es un gran ejemplo en Cristo Jesús. Pero lo ve aplicando esta regla constantemente en su vida aquí en la tierra. La tercera regla que aprendimos fue: reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. Jesús identificó, desenmascaró al enemigo desde antes de empezar su ministerio y a lo largo de su ministerio. Pero el escrito está, le hizo mantener sus ojos puestos en su Padre Celestial. Y eso nos deja el precedente de cómo Jesús aplicó esta tercera regla sobre su vida. La cuarta regla: clama a Dios. Usted lee los 4 evangelios y ve una vida de clamor en el Señor Jesucristo. Respetó perfectamente esta ley. La quinta regla que aprendimos: confía en la fidelidad de Dios siempre. Él expresó de diferentes maneras esta confianza plena que tenía en la fidelidad del Padre Celestial. ¿Fidelidad en qué? En el cumplimiento de todo lo que había dicho él con anticipación. Sabía que él era fiel porque el mismo Señor Jesucristo es fiel. La sexta regla que aprendimos la semana pasada: sigue esperando en Dios, dale tiempo para que obre. Aún en el momento más crucial, nuestro Señor Jesucristo colgado en aquella cruz, esas horas previas, Él pudo pedir como dicen las Escrituras, pudo haber pedido una mirada de ángeles, y los ángeles venían y acababan con todo lo que estaba a su alrededor y libraban al Señor y lo regresaban a su gloria y se acabó el problema. Frenaban todo el sufrimiento, pero no. Él sabía que era el plan del Padre Celestial. Él tenía que darle espacio a Dios, a pesar que él en su humanidad clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento, el espacio de seguir esperando a Dios y dejarle espacio a Dios para que obre, porque luego de ahí entraría la resurrección. Pero es un asunto de tiempo. Fue doloroso, fue dolorosísimo para el Señor, pero hasta en ese momento crucial lo ve al Señor aplicando esta sexta regla para enfrentar su Mar Rojo. Entonces, perfectamente usted ve ahí las 6 leyes, cómo Cristo las aplicó en su propia vida. Y ahora, si Él pudo hacerlo en su humanidad, entonces nosotros también podemos hacerlo. Hoy domingo el mundo cristiano recuerda la gran victoria obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que venció Jesús? Necesitamos recordar eso ahora. No es solamente: ay, qué lindo, Jesús resucitó, pero tenemos que entender qué es lo que venció Jesús. En primer lugar, Él venció la muerte. Sepa usted que Él venció la muerte. La afirmación de que Cristo ha vencido la muerte, que es una expresión que utilizamos mucho, se refiere a su resurrección, directamente a la resurrección. El que estaba muerto ahora está vivo.
tal como se lo dijo revelándose al apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿se acuerda? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Jesús dijo, cuando se identifica ante él, dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, sí, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Estas afirmaciones de nuestro Señor definen por completo la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones. Si usted está aquí en esta mañana conectado con nosotros, alguien le invitó y usted viene de un contexto X, de una religión que usted ha estado practicando, que no sea el cristianismo o semejante al cristianismo, sepa usted que la resurrección de Jesús, esto es lo que define absolutamente, y esta es la diferencia entre todas las demás religiones, una tumba vacía. Porque ningún otro líder religioso predijo como Jesús su propia muerte y resurrección. El evangelista Mateo, capítulo 16, versículo 21, nos recuerda sus palabras preanunciadas antes de los hechos. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, dice, que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, está anunciando eso, lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. ¿Quién puede dar este lujo de detalles? No existe ningún líder en ninguna religión en el mundo que usted conozca que haya hecho esto. Y después de preanunciar esto, cumplir lo que él predijo. Lucas capítulo 24, versículo 6, nos muestra el cumplimiento de lo que Jesús dijo anticipadamente. ¿Se acuerdan? Esto es lo que le dijo el ángel a las mujeres que entraron a la tumba y no vieron el cuerpo. Dijo, no está aquí, le dijeron a las mujeres, sino que ha resucitado. Y agregaron, acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Acuérdense, Jesús dijo esto. En otras palabras, les dijo el ángel en aquel sepulcro a las mujeres que entraron a buscar el cuerpo de Jesús. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte, mis queridos amigos, significa que a los creyentes también se les ha concedido la victoria sobre la muerte. Por eso nos gozamos de la resurrección. Como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa es una referencia a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo también en una de sus cartas que Cristo es la primicia de los que resucitaron. La primicia de los que durmieron y resucitaron primero. Y detrás de él le seguimos todos los que hemos creído en esa obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, si usted se da cuenta, venció a la muerte allí en la cruz, pero también venció a Satanás en la cruz. Él derrotó a Satanás a favor nuestro, que éramos indefensos pecadores, por usar una expresión. Si usted recuerda el texto de Juan capítulo 12, versículo 31, son las palabras mismas de Jesús. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, que es uno de los nombres de Satanás, será echado fuera. Está anunciando una victoria contra Satanás. Y luego el apóstol Pablo hace eco de esto en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló, dice, públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Es una figura interesante porque usted se da cuenta, con la tumba vacía, Cristo destruyó el arma más poderosa del diablo. ¿Cuál es? La muerte. Satanás, nuestro acusador, ahora no tiene poder para condenar a los cristianos. No tiene poder. Cristo se lo arrebató. No compartiremos, al fin y al cabo, el destino de Satanás preanunciado a través de las escrituras que irá al lago de muerte eterna. No vamos a ir a ese lugar, porque Cristo nos libertó de ese lugar venciendo a Satanás y el poder que él manejaba, que es la muerte. Pero también venció en tercer lugar al pecado, allí en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venció la muerte por nosotros, eliminó, dice el apóstol Pablo, el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte, que es el pecado. El apóstol Pablo cuando escribe justamente su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, en el versículo 56 dice el apóstol Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Es decir, no seremos juzgados por Dios conforme a nuestros pecados,
sino que estaremos ante Dios revestidos de la propia y perfecta justicia de Cristo, porque cuando recibimos a Cristo, somos justificados en Él. Por eso los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes, todos los que han entregado su vida a Cristo Jesús, no sufrirán daño de la segunda muerte, dice el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la muerte eterna. La primera muerte es la muerte física. Ahora hay una resurrección después de la muerte física, o es para vida eterna o es para condenación eterna. Los que hemos entregado la vida a Jesucristo dice que no sufriremos daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Quiénes son estos? Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Mire qué tremendas noticias recordar en esta mañana. Qué tremendas realidades que la Escritura nos muestra acerca de lo que Cristo hizo para nosotros. Cristo ha recibido nuestra pena de muerte por el pecado y a través de su muerte ha vencido la muerte y al pecado. Estos grandes enemigos del ser humano van a terminar en el lago de fuego. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Esa es la muerte eterna, para siempre. Pero la resurrección, mis queridos hermanos, yo he traído solo esto de una manera resumida, estos tres aspectos de la victoria de Cristo Jesús, pero la resurrección, que es el momento culminante de toda esta obra, fue el resultado del plan divino concebido desde la caída de Adán y Eva. Ya existía el plan de Dios y fue traído y fue ejecutado aquí en la tierra por el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. La llamada última semana de Jesús, días previos a su muerte en la cruz, en el Monte Calvario, fueron días muy difíciles y complicados para el Señor. Fueron el preámbulo de una muerte cruenta, sí, de una muerte cruel, sí, lo fue, pero para alcanzar a la humanidad pecadora la salvación que necesitábamos. Él se expuso a este sufrimiento. Yo quisiera que por los siguientes minutos podamos recordar juntos esa última semana que es muy importante para entender la séptima regla para cruzar el Mar Rojo. Revisemos esa última semana, por favor. Podemos dividir esa última semana en 5 aspectos. El primer aspecto es el llamado de la oposición. Y este se produjo el día domingo y lunes de esa última semana. Fíjese, Jesús empieza, y voy a basarme solamente en el Evangelio según San Marcos para este recorrido de estos 5 aspectos de la última semana de Jesús, tal como lo registra el Evangelio según San Marcos. Y si usted se da cuenta, allí en el Evangelio según San Marcos nos describe que Jesús hace una entrada espectacular para muchos, pero es la famosa entrada triunfal a Jerusalén, capítulo 11, estoy del Evangelio según San Marcos, empieza su última semana con esa entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada tuvo obviamente reacciones diferentes en la gente, porque nadie comprendía realmente lo que estaba sucediendo. Jesús entra sentado en un pollino de asna, como nos dice el evangelista Marcos. Pero los reyes, si ustedes, es como un paralelo que hizo Jesús, pero de forma diferente. Los grandes reyes, los príncipes, entraban en caballos, en sendos caballos blancos, seguidos con honores a causa de sus victorias cuando conquistaban un lugar. Era un desfile militar. Estaba encabezado por el rey sobre ese caballo. Este rey Jesús entra de una manera diferente, entra de una manera humilde a la ciudad, montado sobre un pollino de asna, eh, y a la ciudad que días después de gritar Hosana, Hosana, esos gritos se transformaron en gritos de crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las mismas personas que gritaron Hosana fueron las que pidieron su crucifixión días después. Pero Jesús llega a Jerusalén, hace esta entrada triunfal según el Evangelio, según San Marcos. Todo esto ocurre el día domingo. Entra al templo, mira el estado del templo. Él siente un impacto porque no es lo que Dios quería, lo que él ve en el templo, pero él no dice nada. Sale, así termina su día domingo. No se queda en Jerusalén. Según Marcos 11, versículo 1, él estaba hospedado en Betania, que quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Entonces sale de Jerusalén ese día domingo y regresa a Betania. Y pasa la noche allí.
Al día siguiente, día lunes, por eso se llama que son los días de la oposición. Al día siguiente, día lunes, Jesús se dirige al templo, directamente regresa al templo. Creo que en mente tenía todo lo que vio el día anterior y en el camino al templo, Jesús, según el Evangelio de San Marcos, tiene hambre. Ve una higuera que parecía tener higos, se acerca a la higuera, pero no encuentra ningún fruto. Entonces Jesús la maldice y se va. Versículos 12, 13 y 14 de Marcos 11. La maldice y se va. El Señor maldice esta higuera teniendo en cuenta que no era tiempo de higos. Eso es lo sorprendente. Lo que Jesús, pero ¿qué hizo esto Jesús? Quería ilustrar algo a sus discípulos. Jesús siempre estaba enseñando. Jesús quiso ilustrar cómo era la vida misma de Israel, una nación sin fruto, sin ningún fruto bueno, aceptable delante de Dios. Lo que sabemos es que Israel era una nación que parecía tener mucha vida espiritual, aparentemente. Sin embargo, al examinar de cerca su vida religiosa, no se hallaba un fruto que le agradara a Dios. Recordar el texto de Oseas, capítulo 9, versículo 10, dice Oseas ahí, como uvas en el desierto hallé Israel. Y es lo que Jesús hizo, ilustrando en esta higuera. Así es Israel, les dijo a sus discípulos. ¿Qué es lo que merece? Ser solo maldecido. Si Dios espera que dé un buen fruto y no lo está dando, ¿qué merece esta higuera? Solamente ser maldecido. Como uvas en el desierto, hallé Israel como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, dice el Señor. Ellos acudieron a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron, ¿no? Así de esta manera, el Señor Jesús está en camino al templo, recuerden, ¿no? Estamos en día lunes. Entra al templo de Jerusalén y lo haya hecho un mercado. Y usted bien recordará. Entonces, versículo 15 hacia adelante, estamos en Marcos 11, él manifiesta allí la ira divina. Empieza a echar a todos los mercaderes. ¿Qué más deshonra, mis hermanos? Si usted revisa este pasaje, usted se dará cuenta qué es lo que indignó al Señor. Bueno, usted ve el cuadro, qué más deshonra y falta de respeto a Dios en su propio templo. Dejó de ser un templo para transformarse, a ver, déjeme usar una expresión que conocemos mucho, la transformaron en una megaplaza, ¿no? Donde ofrecían de todo, ¿no? Una falta de respeto enorme al Señor. Los sacerdotes y el sumo sacerdote habían permitido ese desvío, donde los vendedores de animales para el sacrificio tenían su stand cada uno de ellos y con sus precios ahí ofreciendo al mejor postor, ¿no? Hacían un negocio pingüe, ¿no? Y los cambistas profanaban el templo obteniendo ganancias excesivas. Claro, de hecho, antes de entrar ya estaban los cambistas en sus mesas ahí ofreciendo al cambio del día, ¿no? Los sacerdotes, conociendo las escrituras, escuchaban en ese momento, en la ira mostrada del Señor Jesucristo, escuchaban la exhortación de Cristo que mientras los echaba iba mencionando, trayendo a su mente lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, y Jesús simplemente estaba repitiendo ese texto. En el versículo 17 de Marcos 11, Jesús dice, no está escrito, le pregunta, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No está escrito, ¿a qué se refería? Al texto de Isaías 56, 7. Estaba simplemente repitiendo ese texto el Señor. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, les dice. El estado actual en que habían transformado, como les decía, en un megaplaza. Esto conlleva que los escribas y principales sacerdotes lo quisieran matar. Inmediatamente empiezan a confabular, si usted lee el versículo 18, empiezan a planear matar al Señor Jesucristo. A causa, según lo expresa el Evangelio de Marcos, porque tenían miedo de que la doctrina de Jesús sea más convincente que la que ellos enseñaban. Cuando termina el día lunes, cierra su día lunes de esta manera, el Señor Jesucristo regresa a Betania, donde estaba hospedado, donde descansaba. Amanece, estamos en día martes, y el día martes es el día de instrucción. Se acaba el momento de la oposición, domingo, lunes, y entramos al día de instrucción. El día martes, todo el día de martes, usted se va a dar cuenta, el Señor lo dedica a instruir. Vuelve a Jerusalén el día martes,
pasan por el lado de la misma higuera que él maldijo, y Pedro recuerda lo que hizo el Señor el día anterior, y Jesús aprovecha en ese momento para enseñar respecto a la fe. A partir del versículo 24 de Mateo 11, Jesús empieza a instruirles acerca de la fe, esa fe que mueve montañas. Al mismo tiempo, el Señor habla con respecto a la oración, les instruye en cuanto a la oración, que el orar, que al orar, les dijo el Señor Jesucristo, si se fija en el versículo 24, creyendo que lo recibirán, vendrá, les dice el Señor, les está dando toda una lección, los está instruyendo en cuanto a la oración. Así empieza su día martes del Señor. Luego sigue camino, entra al templo una vez más. Entonces Jesús ahí en el templo tiene varios momentos, eh, ¿cómo decirlo? Varios encontrones, diría yo, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, con los saduceos, con los fariseos. Sintetizo, porque esto sería un poco largo de leerlo, el capítulo 11, lo que resta del capítulo 11 y 12, pero allí está concentrado este día martes con todas las instrucciones del Señor, con todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si se da cuenta ahí en el capítulo 11, versículo 27 hacia adelante, el Señor Jesucristo sustenta de dónde venía su autoridad, por ejemplo. Luego pasa al tema de usando la parábola de los labradores malvados en el capítulo 12, empezando el capítulo 12, y usa esa parábola para ilustrarles lo que ellos estaban haciendo con el propio Jesús, el Hijo de Dios. Luego pasa, a partir del versículo 13 hacia adelante, este capítulo les habla acerca de los tributos, para demostrarles que debían ser responsables, tanto con el César, terrenalmente hablando, pero tanto con Dios también. Luego pasa, a partir del versículo 18 hacia adelante, a hablar de la resurrección, importante tema en las enseñanzas de Jesús. A partir del versículo 28 entra a hablar sobre los mandamientos, los cuales, los que ellos conocían, los 10 mandamientos básicamente, y toda la ley mosaica, las aprieta en 2 mandatos: amar al Señor y amar al prójimo. Interesante lo que hace el Señor ahí. A partir del versículo 35 del capítulo 12 hacia adelante, Jesús sustenta acerca de su deidad. Recién empieza a sostener realmente que Él es Dios. Esto despierta mayor conflicto, por cierto, entre sus oidores. A partir del versículo 38 hacia adelante, lo que hace Jesús es lanzar ciertas advertencias para, les dice a sus discípulos, que se guarden de los escribas, que ellos aparentan algo que no viven. Entonces dice, escúchenlo, sí, pero no vivan como ellos, ¿no? Acepten la enseñanza que es fidedigna, pero no vivan como ellos. Ellos no viven lo que predican. Y luego, a partir del versículo 41 hasta el versículo 44, Jesús enseña acerca de las ofrendas, cómo ofrendar. Entonces, ese día está dedicado exclusivamente a instrucciones de parte del Señor. Instruye a los suyos y a la gente. Después sale del templo y anima a sus discípulos a estar pendientes de lo que va a suceder en el futuro. Entra un tema escatológico ya en el capítulo 13, estamos de Marcos, y les da un pantallazo a sus discípulos de la tribulación y de la gran tribulación. Aun si ellos no captaron en ese momento, Jesús sabe que después de esa enseñanza, para ellos va a estar más en claro algunas cosas, aún después de su resurrección. Termina ese día martes con una expresión interesante. Fíjese en el versículo 37 del capítulo 3, estamos hablando de Marcos. Fíjese cómo termina el Señor Jesucristo este proceso de instrucciones. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Y esa es una instrucción que creo que pesa muchísimo en estos tiempos, velad. Y en otras palabras, el ánimo para los discípulos de ese momento y para nosotros también hoy en día, velando porque nuestro Dios viene pronto. Quizás hoy, quizás más tarde, en las siguientes horas, quizás ya no nos vamos a ver el próximo domingo, no lo sé, pero velad, velad, velad en oración, se entendía, ¿no? Así cierra su día martes el Señor esa última semana. Al día siguiente, día miércoles, estamos en Marcos capítulo 14, este es un día en que los fariseos aprietan las clavijas y este es el día de la preparación para Jesús. Confabulando para prender a Jesús y para matarle, ya empezó toda la confabulación. Judas,
el discípulo de Jesús aprovecha esa coyuntura para ir con los fariseos y acuerda entregar a Jesús. Marcos 14, versículos 10 y 11 nos describe en ese momento cuando los fariseos deciden pagar la traición. Pero ahí en Marcos no dice cuánto le pagaron. Tenemos que ir al Evangelio paralelo, Mateo, capítulo 26, versículo 15. Ahí sí Mateo especifica el precio que él recibió. Nos dice que fue 30 piezas de plata. Algunos historiadores opinan un precio comodísimo para esa traición. Pudo haber pedido mucho más dinero Judas. Pero los sacerdotes acordaron darle eso y se ahorraron, dice, 30 piezas de plata. Eso costó la entrega del Señor, increíble. Marcos también nos describe en ese día miércoles, no solamente este cuadro trágico de la traición de Judas, sino si vemos la misma moneda de la otra cara en el día miércoles, encontramos un evento hermoso en la casa que ocurrió en la casa de Simón el leproso, allí en Betania. Jesús regresa a Betania el mismo día miércoles. Estamos en Marcos capítulo 14, versículo 3 hacia adelante. ¿No? Jesús está en la casa de este hombre Simón, llamado Simón el leproso, donde se aparece una mujer. Y es la mujer que vierte un vaso de alabastro, quiebra ese vaso de alabastro, un perfume de nardo puro, dice, de mucho precio sobre la cabeza de Jesús. El nardo es un ungüento aromático de alto precio que venía de la India oriental, no lo producían los israelitas. Entonces, ese tremendo viaje encarecía el producto. Entonces, lo que tenía esta mujer entre sus manos era algo de mucho precio. Las reacciones, usted se recordará y nos muestra el Evangelio según San Marcos, es variada. Todos los que estaban reunidos en la casa de Simón el leproso, unos dicen que es un desperdicio, los propios discípulos dicen, esto se pudo haber empleado para comprar alimento para los pobres, empiezan a dar sus opiniones, pero nadie ve el fondo del asunto, pero Jesús sí. Entonces Jesús, viendo el corazón de esta mujer y el de los demás, toma la palabra para mostrarles, explicarles lo que realmente está ocurriendo en ese momento. Y es sorprendente porque Jesús les dice, lo que está haciendo esta mujer es prepararme para mi sepultura. Es un anticipo de mi sepultura. Y ellos entienden bien lo que Jesús le está diciendo. Para nosotros puede ser muy difícil esto, pero para ellos era normal. Captaron inmediatamente, porque era la costumbre de ese tiempo, poner ungüento y perfumes a los cadáveres antes de sepultarlos. Y Jesús dice, eso es lo que está haciendo esta mujer. Para eso Dios le permitió llegar a este momento, ungirme. Ella está graficando algo que va a ocurrir conmigo. Y es más, Jesús pone en evidencia que el testimonio y la acción de esta mujer quedarían registrados para la memoria de ella por los siguientes siglos. Y así ha ocurrido. Seguimos hablando de esta mujer que quebró el alabastro, ¿no es cierto? Qué testimonio más grande de entrega, de lo más preciado que tenía ella. Y eso, ¿saben qué, hermanos? Nos obliga a pensar cuando recordamos a esta mujer quebrando lo de mayor precio. Me pregunto, nos obliga a preguntarnos, mejor dicho, hoy en día, ¿cuán preciado es Cristo para mí? ¿Cuánto de lo que yo poseo quisiera darle a Él? Y no me detengo en estas dos preguntas que serían todo un mensaje, pero simplemente las dejo ahí en su mente para que usted las revise. ¿Cuánto vale Cristo para usted? ¿Cuánto de todo lo que usted posee, cuánto es capaz de dar por ese Señor al que usted dice amar? Bueno, todo esto pasó en día miércoles. Al día siguiente, día jueves y viernes, estos son los días de la pasión. La pasión, ya entra directamente la pasión el Señor. El día jueves, el Señor envía a sus discípulos a preparar la Pascua, la famosa cena de Pascua que celebra la libertad de la esclavitud, y todo judío la celebra hasta el día de hoy, y les da detalles a sus discípulos para reconocer a la persona con quien deben hablar, qué le deben decir, un lujo de detalles que usted se da cuenta en sus instrucciones. Estamos en Marcos 14, versículo 13, 14 y 15. ¿Y quién puede dar ese lujo de detalles? Solamente alguien como Dios. Y Él está mostrando su deidad a darle esos detalles de anticipado. En el versículo 22 del capítulo 14 de Marcos hacia adelante, Jesús instituye la Santa Cena, lo que acabamos de celebrar hace unos minutos.
Y la Santa Cena conlleva el ingreso al nuevo pacto que es en la sangre de Cristo Jesús, pacto que nos permite llegar al Padre ya no por una sombra, como estaba estipulado en el Antiguo Testamento y los sacrificios antiguos testamentarios, que eran una sombra de lo que venía. No, ya no. Ahora directamente por el ofrecimiento de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados. Instituye la cena y el Señor Jesucristo, y después de haber cenado, salen al monte de los olivos. Estamos en día jueves en la noche. Y Jesús les previene que esa noche a sus discípulos les dice, esta noche no va a ser una noche tranquila como otras. Yo estaba hace unos días explicando que el huerto de Getsemaní, ¿por qué fue el Señor allí? Porque era el lugar que le agradaba para ir a orar. Y era el lugar donde veía regresar previo al encuentro con sus captores, porque necesitaba hablar, conversar con el Padre, necesitaba ser sustentado por él en un momento tan crucial. Versículo 26 hacia adelante de Marcos 14, Pedro, como siempre lo vemos en todos los evangelios, impulsivo, el hombre siempre arrojado, es el que salta para decir que él no va a escandalizarse, ¿no? Por Jesús. Y Jesús inmediatamente lo calla y le dice, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Marcos 14, versículo 32 hacia adelante, llegan a Getsemaní, nos muestra el evangelista Marcos, y el Señor se aparta para orar, pero se lleva a 3 de sus más cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y él entra en un estado de comunión y de oración muy particular con el Señor, y entra en esa comunión íntima con el Padre para que lo que viene a continuación no sea cortado por el shock de enfrentar la muerte o el maltrato que va a sufrir. Jesús quiere tener en claro permanentemente, no solo que es la voluntad del Señor, sino que la intimidad de comunión con el Padre es la que lo va a sostener, la que lo sostuvo y la que lo va a seguir sosteniendo. Después de 3 veces angustiosas de clamor delante de su Padre, vuelve a los discípulos que están dormidos, y Jesús simplemente los despierta para que sean testigos de la traición que va a ser objeto Jesús. Entonces ve a partir del versículo 43 cómo Judas llega, lo entrega con un beso, se estipuló eso como una señal para que los alguaciles y fariseos se dieran cuenta de quién era Jesús e inmediatamente se echan encima de Jesús. Versos 53 hacia adelante, este capítulo 14 de Marcos, durante toda la noche Jesús es juzgado. Estamos en día jueves. Toda la noche jueves pasa por varios juicios el Señor. Es abofeteado, se le levantan falso testimonio, y llega un momento en que Jesús vuelve a decir algo con respecto a su deidad. Se revela una vez más como verdaderamente el Hijo de Dios. El sumo sacerdote lo escucha, se desgarra las vestiduras, se acuerda, y eso hace que se ciñan más para querer matarlo al Señor. Porque se puso al mismo nivel de Dios Padre, dicen los fariseos, ¿no? Y el sumo sacerdote. A partir del versículo 66 hacia adelante, Pedro está fuera en el patio, ha venido y ha visto todo lo que estaba pasando, todos los juicios donde Jesús está entrando, y él hasta ahí se siente suficientemente valiente, pero cuando escucha al gallo cantar, entonces se da cuenta que ya negó al Señor 3 veces, tal como el Señor se lo había anticipado. Pedro sale y llora amargamente, pensando en semejante traición. Se cierra así el día jueves, pero no se cierran los juicios y el maltrato de Jesús durante toda la madrugada. Amanece día viernes, llegamos a Marcos capítulo 15, muy temprano los principales sacerdotes querían terminar todo ese asunto lo más rápidamente posible, y querían terminarlo con amenazas, con maltrato, ¿no? Según ellos, esto tenía que acabar ya, ¿no? Entonces llevan a Jesús delante de Pilato. Lo que tenemos en este capítulo es la confrontación que tiene Pilato con Jesús. Pero Pilato se da cuenta que no hay nada que merezca que este hombre muera, Jesús. Pero Pilato, ágilmente, él se da cuenta que este es un asunto de envidia de los propios religiosos. Pero él no quiere mezclarse con las tradiciones judías ni con sus costumbres. Entonces no quiere interferir. Por eso se lava las manos y se hace a un costado. Después de sugerirles que les plantea soltar a un ladrón homicida llamado Barrabás, como que para hacerles cambiar de opinión y dejen tranquilo a Jesús, pero los sacerdotes incentivan aguijonean a todo el público presente
y todos empiezan a gritar, como decía, los mismos que gritaron Hosana el domingo en la mañana, estaban gritando, aquel viernes temprano estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús es mandado a la guardia pretoriana, azotan a Jesús, lo escarnecen, lo escupen, lo sacan caminando hacia un lugar llamado Gólgota, cargando una pesada cruz, lugar de la calavera, como es la traducción, lo crucifican allá al Señor y como a los otros reos le dan a beber una mezcla de vino y mirra para adormecerlo, pero Jesús no lo toma. Él quería estar consciente absolutamente hasta el último segundo de vida sobre esa cruz. Muchas profecías se cumplen en ese momento y sobre todo se cumple el gran amor eterno del Padre Celestial hacia nosotros vertido a través de su propio Hijo Jesucristo. Versículo 37 de Marcos 15. Vemos a Jesús expirando sobre la cruz en horas de la tarde, 3, 4 de la tarde. Sus piernas no son quebradas como es la costumbre. Los romanos quebraban las piernas para acelerar una hemorragia interna que lo mataba en el acto. Pero Jesús no sufrió porque había una profecía que decía que ninguno de sus huesos se iba a quebrar y así fue. Estamos sobre el versículo 38 de Marcos capítulo 15, un acontecimiento interesante que registra el Evangelio de Marcos. Dice que el velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús expiró. Es decir, se rasgó de arriba a abajo. Cuando nosotros leemos esto, bueno, todos los que tienen cortinas en sus casas dirán, wow, sí, pues se partió de arriba abajo. Lo vemos como un acto, sí, quizás sobrenatural, pero sencillo de ocurrir. Déjeme explicarle rápidamente. Deme un paréntesis para explicarle esto y quiero que usted se dé cuenta que no es tan sencillo como nosotros imaginamos. Esto, el solo, el solo sonido de la ruptura de ese, de ese velo, la gente salió espantada y se escuchó fuera del templo, no sé cuántos metros de distancia fuera del templo, porque el velo estaba dentro del templo. ¿Cómo que se escuchó? Sí, se escuchó, se tuvo que haber escuchado. Le explico, fíjese. El templo de Salomón, que fue el primer templo construido, tenía, dice, según el registro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 2, dice que tenía 30 codos de altura. Pero ustedes saben, ese templo cayó, fue destruido. Herodes, cuando asume, muchos siglos después, Herodes lo reconstruye. Ahora, no le da la misma altura que le dio Salomón, 30 codos, le da 10 codos más, 40 codos, dicen los historiadores, 40 codos más, o sea, más alto. De acuerdo, y de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, que es un historiador judío del primer siglo, muy respetado, por cierto, en sus escritos de Flavio Josefo explica cómo era ese lugar impactante con sus 30 codos, con sus 40 codos de altura, el templo que reconstruyó Herodes, y describe al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nos dice que, Flavio Josefo nos dice que ese velo tenía cerca de 18 metros de altura. Estamos hablando de una altura como de un edificio de 6 pisos aproximadamente. A no ser que mi hermano Cayupito, que está ahí escuchándome, me corrige y me diga, no, pastor, está mal su cálculo. Bueno, entre 5, 6 pisos, 18 metros de altura. Ahora, imagínense, esa altura, el velo, 18 metros de altura, una cortina, una gran cortina de 18 metros de altura. Pero escuche esto, Flavio Josefo dice que el grosor de esa cortina era de 10 centímetros de espesor. ¿Usted ha visto alguna tela de 10 centímetros de espesor? Yo no. La cara de mi palma y mi mano, esta distancia de acá son 5 centímetros, y usted me da 5 centímetros más, este era el ancho, el espesor de esa cortina, 10 centímetros, wow. Y dice Flavio Josefo, con 10 centímetros era una gran cortina, difícil de ser, que se rasgue, difícil de ser rasgada. Incluso él pone un ejemplo, Flavio Josefo, y dice, y si aún se ataran, se decía en ese tiempo, dos caballos, uno al otro extremo del otro, para rasgar el velo,
no hubieran podido los caballos hacerlo. Y eso es interesante porque, ahora, imagínense un velo de 18 metros de alto por 10 centímetros de espesor, rasgarse abruptamente de un momento a otro y de un solo tirón. Imagínense el sonido que hizo. El sonido que hizo. Debe haber sido impresionante. Se escuchó fuera del templo. Y por eso los sacerdotes salieron espantados. Pero más impresionante, hermanos, que esto es el significado que tenía esa ruptura. El velo que separaba a Dios de los hombres había sido abierto. Ya no habría separación entre Dios y los hombres. La gran reconciliación con Dios estaba abierta a todo aquel que la necesitara. Así desembocamos al capítulo 15 de Marcos, versículo 42 hacia adelante. Llega la noche, cuando Jesús ya está muerto, y aparece José de la ciudad de Arimatea, José de Arimatea, una persona pudiente con muchos recursos, solicita a Pilatos que le entregue el cuerpo de Jesús. Pilato accede y es entregado el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Lo compra una sábana nueva, envuelve, como es la costumbre, a Jesús y lo coloca en un sepulcro nuevo. Lo pone dentro del sepulcro, rueda una piedra que funcionaba como una puerta para cerrar el sepulcro y se va y se retira. María, y de todo eso estamos en las últimas horas del día viernes. María, la Madre y María Magdalena estaban presentes en esos momentos cuando José de Arimatea colocó el cuerpo. Pasa esta noche, amanece día sábado. El día sábado es un momento de silencio para los discípulos, pero no para los fariseos, con temor que los discípulos vayan a jugar una mala pasada, como alguien diría. Dice el Evangelio según San Mateo, no lo dice Marcos, tenemos que ir al Evangelio 13 según San Mateo, capítulo 27, versículo 62 hacia adelante. Ellos deciden apelar a Pilato y van a buscar a Pilato y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador, se refieren a Jesús, dijo, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces nos hemos acordado de eso, le dicen a Pilato. Entonces le hacen una petición a Pilato, le dicen a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Asegúrenlo bien. No sea que vengan sus discípulos de noche y hurten el cuerpo y digan después al pueblo: resucitó de entre los muertos, ¿no? Y así será el postrer error peor que el primero. Así que Pilato les escucha y les dice: está bien, les autoriza. Y como dice el versículo 66 de Mateo 27, ellos fueron, los propios fariseos, fueron con soldados romanos, aseguraron el sepulcro, como que lo sellaron la piedra y dice, y poniendo la guardia, dejaron una guardia. Eso ocurrió el día sábado. En la madrugada del día domingo, estamos ya en este quinto episodio que nos muestra el Evangelio según San Marcos. Estamos en el momento glorioso de la resurrección. Este es el final esperado por todos nosotros. Es el que siempre esperamos escuchar. Todo fue trágico, todo fue doloroso, sí, pero llega el momento de la resurrección. Pero para ver los detalles, que no los da Marcos, tenemos que ir hasta el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Ahí sí hay mayores detalles para verlos. Permítame dividir, estamos en Mateo 28, los 20 primeros versículos. Permítame dividirlo rápidamente en 3 para apreciar mucho mejor cómo es este momento de la resurrección. Porque hay un momento, ustedes tienen ahí los 10 primeros versículos, nos muestran el momento del triunfo. Aquí tenemos la evidencia más grande de nuestra fe, mis hermanos. ¿Cuál es esa evidencia? La tumba vacía, una tumba vacía. María Magdalena y la otra María lo confirman cuando entran y el ángel les dice: no está acá, ha resucitado. Los soldados quedaron como muertos, hermanos, ante el impacto de este primero gran terremoto que nos dice Mateo 28 y el descenso de un ángel que corrió la piedra. Mientras estas mujeres corrían hacia los discípulos, Jesús les sale al encuentro para quitarles el temor que traían y convertir eso en gozo, en el gozo de verlo a su Señor resucitado. Ese es el momento gráfico del gran triunfo de Jesús.
una tumba vacía. Es la muestra categórica de nuestra fe, mis hermanos, no lo olviden. Pero a partir del versículo 11, estoy en Mateo 28, versículo 11 hasta el versículo 15, vemos que así como se muestra este momento de triunfo, existe un momento de conspiración. Inmediatamente se echa a andar la rueda el engranaje de la conspiración. Uno de los soldados romanos, o no sé si todos, fueron a presentar el informe de lo que había ocurrido a los sacerdotes y decirles cómo este ángel bajó y le describen cómo había corrido la piedra y cómo ellos cayeron como muertos, desmayados, ¿no? Pero los ancianos, en vez de sentir temor por esto, no, siguen montados en su ira, se reúnen y traman la conspiración. Versículos 12 y 13 dice que para llevar a cabo esta conspiración dieron mucho dinero a los soldados para que ellos dieran falso testimonio y así pudieran echar la culpa a los discípulos y los pudieran arrestar, obviamente. Entonces, este es el momento de la conspiración. Pero usted lee a partir del versículo 16 hacia adelante, a pesar de este momento de victoria, no nos deja colgado en este momento de triunfo del Señor Jesucristo y menos en la conspiración para desacreditar su resurrección, sino nos introduce a la gran responsabilidad de todos aquellos que creemos en ese triunfo de Jesús. Que conspiración, hermanos, va a haber siempre. La hubo en ese momento y la va a seguir habiendo el día de hoy. Siempre vamos a escuchar conspiraciones contra los cristianos, contra todos aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Siempre va a haber conspiración contra nosotros. Eso no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es ejercer la responsabilidad recibida. Y Mateo 28, versículo 16 hasta el versículo 20, después de haberse aparecido a muchos, aunque algunos dudan, Cristo muestra que Él es quien decía ser, el Hijo de Dios. Y les encomienda a todos, aquellos que lo vieron, y que todo lo que han recibido ellos de parte directa de Jesús, vayan y lo compartan a todas las naciones y hagan discípulos de esa manera. Y el último registro de sus palabras, según Mateo, es significativo. Miren la seguridad que les da el Señor. Mientras ustedes hacen eso y me obedecen y van y hacen discípulos y los bautizan y les enseñan todo lo que yo les he enseñado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué seguridad tenemos, mis hermanos? La seguridad de que el Señor no nos ha abandonado. Esta es la semana, esta es una tremenda semana, última semana, donde vemos todo este panorama, pero no podemos imaginar, esto nos lleva a nuestro segundo punto en el mensaje, esto nos lleva a ver el paso a paso de Jesús, de su vida. No podemos imaginar, mis hermanos, el día a día de nuestro Señor Jesucristo como el de cualquier mortal en esta tierra. Nuestro Señor no se despertaba cada día pensando en las mismas cosas que usted y yo nos levantamos pensando, no. Él sabía, Jesús sabía que tenía un tiempo limitado para llevar adelante la obra para la cual había venido a esta tierra. Miren cómo lo expresó el Señor Jesucristo. Lo dijo de esta manera. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, 38. Porque yo no he bajado del cielo, dijo, para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Ahí lo tiene usted. Para él estaba muy en claro. Él se levantaba pensando en hacer la voluntad del Padre. Para eso había venido. Entonces, para él estaba muy claro lo que debía hacer cada día. ¿Y cómo lo sabía? Porque cada día recibía la confirmación de lo que debía hacer en la misma presencia del Padre. Jesús iba cada día a conversar con su Padre, a preguntarle sobre su día a día. Antes de empezar sus actividades de cada día, el Padre le confirmaba la agenda que él debía seguir. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos da exactamente este cuadro de cómo empezaba su día Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Pues por eso, mis hermanos, esta es la razón por la que Jesús sabía a qué aldea debía entrar al día siguiente, a cuál aldea entrar y a cuál no, dónde debería ir, dónde debería pasar, a quién debería sanar, a quién debería predicar, en qué casa debía posar, qué invitación debía aceptar, de quién debía cuidarse, a quién debería revelarse ese día o a quién no. Toda esa agenda la confirmaba cada día delante de su Padre. Así que mis hermanos, aplicando esto a la última semana del Señor, como toda su vida fue hasta allí, cada paso, podemos ver que cada paso que dio nuestro Señor Jesucristo
estaba dándolo guiado específicamente por la voluntad del Padre Celestial. Su día a día, su paso a paso. Él no entró a Jerusalén aquel domingo, empezando esta última semana, porque se le ocurrió. No, entró porque era el tiempo de Dios para entrar. Jesús no regresó a Betania. Cuando terminó allí, Jesús no entró al templo al día siguiente, no mandó a preparar la última cena a mitad del día jueves, no esperó a sus captores en el huerto de Getsemaní solo porque tenía que hacerlo. No, ese era el tiempo de Dios, esa era la voluntad del Padre Celestial. Cada paso que dio Jesús en aquella última semana, como en toda su vida, fueron pasos, hermanos, escuche, fueron pasos de fe, creyendo firmemente que era la voluntad de Dios. Cada paso que daba el Señor, cada decisión que tomaba Jesús, él sabía que estaba dentro de la voluntad del Padre Celestial. Entonces Jesús enfrentó así la muerte en la cruz, sabiendo que ese era el paso siguiente y final que debía dar aquí en la tierra. No, no fue, él no dio ese paso creyendo en que era algo simplemente porque ya no tenía fuerzas o ya no había nadie que lo defendiera o no podía defenderse. No, él sabía que daba ese paso porque esa era la voluntad del Padre y lo dio creyendo en que Dios sería glorificado y que la victoria contra la muerte, el pecado y Satanás sería una victoria segura y que culminaría en una gran resurrección. Él sabía que el Padre lo había prometido, así estaba planificado. Jesús nos mostró, en otras palabras, a través de su vida, esta séptima regla para cruzar nuestro mar rojo. ¿Y cuál es la séptima regla para cruzar el mar rojo? Da un paso de fe a la vez. Da un paso de fe a la vez. Séptima regla para cruzar el mar rojo. La vida de Jesús nos muestra eso. La vida de Jesús hizo eso. La vida de Jesús fue un paso de fe a la vez, cuando decimos un paso de fe, creyendo en que esa era la voluntad del Padre. Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre en cada paso que daba. Con esto en mente y visto gráficamente, hermanos, a través del Evangelio, así debe ser nuestra vida. Eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta tarde. El paso a paso del creyente, del Hijo de Dios. ¿No? Si así lo hizo el Señor, entonces, y dice la primera carta de Juan, que el que esté en Cristo debe andar como él anduvo, entonces los pasos que dio Jesús, nosotros debemos seguirlos, debemos imitar ese estilo de vida, ese paso a paso. Ahora, pero parto desde Éxodo capítulo 14. Parto desde Éxodo capítulo 14, regresamos una vez más a Éxodo capítulo 14, versículo 11, donde dice que los israelitas clamaron al Señor cuando vieron a los egipcios a sus espaldas. Y es posible que junto a ellos, cuando ellos levantaron este clamor, es posible que junto a ellos también Moisés sumó su propia oración, su propio clamor interior se sumó a la del pueblo. Entonces, Moisés busca calmar los ánimos desesperados del pueblo y les dice, versículo 13 y 14, que hemos pasado ya por esos versículos de Éxodo 14, les dice, no temáis, estad firme, les dice. Subraye esta palabra, ¿no? Estad firmes, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará. Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y después de decirle esto, imagínense por favor, Moisés les comunica esto y Moisés se queda quieto. Y se queda quieto probablemente, pero él sigue orando en su interior. Y el pueblo igual. No hay una reacción. Ahora, no podría decirle cuántos segundos o minutos pasaron en esa actitud, tanto Moisés como el pueblo. Pero lo cierto es que después de esos segundos o minutos, Dios reacciona primero. Y Dios llama la atención a Moisés, si se fija en el versículo 15. Entonces yo me imagino a Dios diciendo, hey Moisés, les dije, estad firmes, no les dije inmóviles. El versículo 15 le dice, Moisés, ¿qué haces? ¿Por qué sigues clamándome sin hacer nada?
Ya no es tiempo de clamar, Moisés, es tiempo de avanzar, de ponerse en marcha, de seguir adelante. Y a los hijos de Israel que marchen, por eso les dice. ¿Mm? Ahora, imaginen ustedes Israel, mis hermanos, por favor, imagínense, tiene usted que trasladarse imaginariamente a ese momento. Imagine a Israel mirando al Mar Rojo moverse, en primer lugar, ¿no? Con el viento que empieza a subir en su intensidad. Ven y sienten el viento recio que durante toda esa noche empezó a soplar y a abrir las aguas. Dice el versículo 21, Éxodo 14, seguimos. Hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, dice. Entonces agrega en el versículo 22 y dice, los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso significa que toda la madrugada estuvieron cruzando el mar. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Pero el punto es este, mis hermanos, anote esto que es importante. Cuando Israel recibe la indicación de cruzar el Mar Rojo y ellos empiezan, no sé, imagínense las caras de ellos, nunca han tenido esa experiencia, ven que se levantaron las aguas, ¿no? Como muro a su derecha y a su izquierda. Oiga, no es asunto de que empieza a cruzar como si nada. No, empezaron a entrar con cierto temor, mirando las aguas, ¿no? Ellos, escúchame, ellos tuvieron que dar un primer paso de fe cuando pisaron ese camino que Dios abrió. Tuvieron que dar un primer paso de fe. Todo empieza en la vida dando un paso de fe para ingresar en ese camino que Dios había abierto. Ahora, piense esto, ¿qué cree que ellos pensaban en ese momento? Mirando los muros de aguas a sus costados, es probable que más de uno tuviera un natural temor humano de que esos muros cedieran y los aplastaran en cualquier momento. Es un temor natural, muy humano, pero tenían que dar otro paso más y cada paso que daban deberían hacerlo confiando en que Dios seguiría sosteniendo los muros a sus costados. Era un avanzar en fe, porque iban caminando y el natural temor humano, se va a venir esto abajo, pero la fe, no, pero Dios ha dicho, yo confío en que Dios va a seguir aguantando estos muros hasta que terminemos de pasar. ¿Se da cuenta? Así operó, es lo más probable. Y luego siguieron dando un paso y el siguiente y el siguiente y el siguiente y empezaron a avanzar y avanzar con la misma expectativa y confianza en Dios. Ellos tuvieron que depender de Dios en cada paso que dieron mientras caminaban por ese camino, mientras avanzaban en ese camino que Dios les había abierto. Y esa fue la intención de Dios. Ante semejante peligro, semejante volúmenes de agua que podían aplastarlos y matarlos, y la prueba es que eso ocurrió con los egipcios, ellos tenían que confiar que Dios iba a aguantar esas aguas ahí arriba, abriéndoles el camino, hasta que ellos terminaran de pasar. El avanzar en estas condiciones es un avance en fe. Mientras ellos daban un paso más y veían que las aguas seguían siendo sostenidas por la mano de Dios, imagínense, ellos se animaban a dar el siguiente paso y a dar el siguiente paso y a dar el siguiente paso. Su fe en Dios iba siendo afirmada, aparte, estaban siendo adiestrados de una manera sobrenatural, rapidísima, estaban recibiendo unas grandes lecciones de fe hasta que llegaron al otro lado del Mar Rojo. Es evidente, mis hermanos, que Dios buscaba desarrollar esa fe necesaria para creerle a Dios y confiar en Él para cruzar un mar como ese. Aquí vemos claramente la aplicación de la séptima regla para cruzar el Mar Rojo. Da un paso de fe a la vez. Da un paso de fe a la vez. Te explico un poco mejor esto. C.H. Mackintosh, el famoso predicador irlandés del siglo XIX, él dijo lo siguiente, un tremendo predicador, igual que Spurgeon o que Moody, era un tremendo predicador del siglo XIX. Él dijo, cuando Dios guía, no te da dos pasos a la vez. Yo debo dar uno y luego Él me ilumina para dar el siguiente. Así el corazón se mantiene en dependencia permanente de Dios. Y este es el punto, hermanos queridos. Este es el punto. Esto es lo que hizo con la nación de Israel.
cada paso que dieron, mirando, y tenían que confiar, no tenían otra opción, tenían que confiar que Dios iba a seguir sosteniendo las aguas a sus costados. Este era un andar en fe, creyéndole al Señor. Es claro en las escrituras que Dios por lo general guía a sus hijos paso a paso para generar esta dependencia. Eso lo podemos ver en la escritura, es un patrón de Dios. Él provee para nosotros día a día, cuida de nosotros momento a momento. La Biblia nos muestra eso. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos dependencia de Dios. Le pongo unos ejemplos. Nehemías capítulo 9, versículo 19 dice, tú, en tu gran compasión, le dice a Dios Nehemías, no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube los condujo día tras día y la columna de fuego les mostró el camino en medio de la noche. La columna de nube los condujo día tras día. O sea, Israel cada día de los casi 40 años que pasaron en el desierto, esa primera generación, todos los días vieron esa columna guiarlos. Cada día Dios les manifestaba y ellos necesitaban de esa columna para guiarse por donde deberían ir. Sin esa columna no lo hubieran logrado. Salmo 42:8 dice el salmista, sin embargo, día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor y por la noche entono sus cánticos y elevo oración al Dios que me da vida. Día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor. Necesitamos mantener esa dependencia, creer que el amor de Dios va a cubrirme en este día y al día siguiente vuelvo a orar porque esa cobertura sea sobre mí. Y al día siguiente vuelvo a orar para que esa cobertura me obliga a depender de Dios. Lucas capítulo 11, cuando enseña el Padre Nuestro, ¿no? Con el que empezamos nuestro culto, preciosa oración, ¿no? En el versículo 3 dice esta oración, danos cada día el pan que necesitamos. Eso nos obliga a orar todos los días pidiendo lo mismo. Todos los días, dependencia de Dios. Según de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una operación que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero es de día en día. Su operación es día a día. Eso nos hace más dependientes de Dios, nos obliga a depender más de Dios. En los momentos que no sabemos qué hacer, por favor, esto tómelo más que solo como un consejo. Escuche y anote, por favor. En los momentos que usted no sepa qué hacer, es mejor dar un paso de fe, un paso de fe, un primer paso de fe. Eso es preferible a quedarse sin hacer nada o a quedarse solo planificando, planificando, planificando sin dar ningún paso de fe. Hasta incluso quedarse solamente orando. La oración es buena, pero no es solamente orar. Le pongo un ejemplo para que me comprenda, si alguno ya se está desgarrando las vestiduras por lo que acabo de decir. Supongamos, se quedó usted sin trabajo y de hecho que usted conoce al Señor, entonces clama a Dios por un nuevo trabajo. Así es, ¿no? Inmediatamente, clamo porque tengo que sostener mi familia, ¿no? Entonces, ¿podría usted pasarse 2, 3, 4, 5 años orando por trabajo sentado ahí en su casa sin hacer nada? Estoy orando todos los días en las madrugadas y con ayuno incluso. Pero mejor es, mis hermanos, que mientras usted va orando y ayunando, dé un paso de fe. Muévase, muévase. Presente su currículum en alguna empresa. Eso es moverse en fe. Es un primer paso. Si Dios le abre la puerta, esa puerta en esa empresa, entonces usted dará el siguiente paso. Y si le abre esa puerta, dará el siguiente paso y el siguiente paso. Hermanos, cuando Dios guía, no te da dos pasos a la vez. Nosotros debemos dar uno y luego Él nos ilumina para dar el siguiente paso. Así el corazón nuestro se mantiene en dependencia permanente de Dios. ¿La notó? Espero que sí. Así que la pregunta que debemos hacernos, se la dejo por escrito ahí delante, la pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Qué paso pequeño debo dar en este momento para ir enfrentando este asunto, sea cual fuere? ¿Qué paso pequeño? El paso pequeño es el paso de fe, es el primer paso de fe. ¿Qué paso pequeño debo dar en este momento para ir enfrentando este asunto? Quizás ese paso de fe, mis hermanos, ese pequeño paso de fe será hacer una llamada telefónica.
será conversar con alguien, o será revisar su calendario, o será reprogramar su tiempo, o será descansar, o será evaluar, o será consultar un médico, o será cancelar sus tarjetas de crédito, o empezar a pagar sus deudas, o quizás sea empezar a leer su Biblia por fin. Esos podrían ser los primeros pasos de fe. Usted tiene que darse cuenta cuál es el primer paso de fe que debe dar, pero el asunto es que lo dé ese primer paso. Usted da ese primer paso y el Señor le guiará hacia el siguiente paso. El padre de la medicina moderna, Sir William Osler, médico de profesión de siglos pasados, él dijo lo siguiente: lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente a lo lejos, sino hacer lo que está claramente al alcance de nuestra mano. Eso significa, en otras palabras, dar el primer paso de fe. Es lo mismo que decíamos hace un instante. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón de la Montaña, y cito estas palabras de Jesús para no quedarnos solo con las palabras de Sir William Osler, que son, creo, nos hacen reflexionar, sí, pero no producen vida, pero las palabras de Jesús sí. Entonces, este es el principio enseñado en el Sermón sobre la Montaña, Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, 34. Jesús dijo: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, ¿para qué te angustias anticipadamente? ¿A qué, no? Eso es desgastante muchas veces. Hay una hermosa expresión que recordé mientras estaba escribiendo estos textos o estudiándolos, y el Señor trajo a mi mente una hermosa expresión en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Usted recordará, los que han leído el libro de Génesis, estas palabras están en boca del siervo de Abraham. ¿Se acuerdan de Eliezer? Eliezer, el siervo de Abraham. Abraham lo envió hacia Mesopotamia lo comisionó para buscar novia para su hijo Isaac, que ya quería que se case. Entonces, cuando Eliezer halla a Rebeca, si recuerda, Eliezer explica a la familia de Rebeca acerca de la misión que su señor Abraham le había enviado a realizar. Pero estas son las palabras hermosas que le digo que nos traen a colación este asunto de dependencia de Dios, de caminar dependiendo de Dios. Génesis 24, versículo 27, Eliezer dijo esto: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no, que no, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, se refiere hacia Abraham. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor Abraham, ¿no? El Señor me ha guiado. Esta frase, hermanos, el Señor me ha guiado. Eliezer, todo el viaje que lo hizo, cada paso que él dio, lo hizo dependiendo de Dios. Ya me imagino este hombre orando: Señor, ¿cómo voy a encontrar? O sea, no es solo mi criterio, tú tienes que señalarme que esta es la mujer en la cual se debe casar mi Señor, el hijo de mi Señor. Entonces, Señor, guíame, Señor, guíame, Señor, guíame. Vivió cada día dependiendo hasta que el Señor le mostró y le hizo conocer a Rebeca y a su familia. Mis hermanos, cuando el Señor dice, y aclaro esto, ¿no? El texto del salmista, Salmo 46:10, cuando el Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, no significa que no hagamos nada. Escuche, por favor. Estad quietos, dice el Señor, pero Dios dice que esté quieto, pues si me quedo quieto. No, no, entendiste mal, ¿no? No quiere decir eso el Señor. Lo que Dios está diciendo en ese versículo, en el Salmo 46:10, lo que Dios está diciendo es lo siguiente: reconozcan que yo estoy en control. Eso está diciendo el Señor. Reconozcan que yo estoy en el control. Es decir, yo sigo sosteniendo los muros de agua a sus costados. Yo estoy en el control. Así que ustedes sigan caminando por fe en este camino de la vida que yo les he abierto. Sigan caminando por fe, den cada paso por fe. Yo sigo sosteniendo estos muros a los costados. Es decir, sigue viviendo de acuerdo a mi palabra.
sigue avanzando, sigue caminando de acuerdo a ella, sigue tomando decisiones de acuerdo a mi palabra para que te conduzcan por este camino que te he abierto. Sigue actuando de acuerdo al escrito está para que mantengas tu camino derecho por este camino que te he dado. Yo te voy a guardar, yo sigo en control de estos muros de agua a tus costados. Qué gran verdad, hermanos, qué gran seguridad para nosotros. Termino. Nuestro Señor tuvo frente suyo un gran mar rojo, el Señor Jesucristo. La muerte más la carga de todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros debe haber sido algo terrible, todo lo que sintió nuestro Señor. No llegó allí por casualidad, recuérdelo. No llegó ahí por un error de cálculo o por una decisión errada. No. Cristo el Mesías llegó allí paso a paso, como ya expliqué, enseñándonos la séptima regla para enfrentar y cruzar esos mares rojos que parecen imposibles, dando un paso de fe a la vez, enseñándonos que esa es la única manera de caminar en este mundo embargado por el pecado, confiando en el Señor, en lo que Él ha hecho, reconociendo que Él está en control, guardando nuestras vidas alrededor. Cuando nosotros damos el primer paso de fe, el Señor nos muestra dónde dar el segundo paso y el tercero y el cuarto y el quinto y los demás. Y así sucesivamente podemos avanzar en medio de nuestro mar rojo, viendo cómo nuestro poderoso Dios sostiene como muros las aguas a nuestro costado derecho e izquierdo hasta que lleguemos al final. Hermanos, el victorioso Señor, aquel que venció la muerte, el pecado y a Satanás, Él sostendrá cada uno de tus pasos dados en fe. El Cristo resucitado te lo garantiza, pero tienes que empezar a dar tus pasos de fe. Así que te animo y empieza ya. O sea, no te detengas. El estar quieto, si ves que yo soy Jehová, es acción. Entiende que yo estoy en el control, tú empieza a dar los pasos en fe de acuerdo a mi palabra. Ora conmigo, por favor, en esta mañana. Y siente de verdad un renovado gozo en tu corazón. El Cristo resucitado nos está garantizando que esto es así. Él ya pasó por ese camino, Él vio cómo Dios lo sostuvo. Si lo hizo con su propio Hijo, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Que no le quepa la menor duda. Dígale ahí conmigo, Padre, muchas gracias por tu palabra. Como decíamos hace minutos atrás, nos asombra todo lo que has hecho por nosotros. Nos asombra la manera como actúas. Nos asombras cómo tú sostienes y cómo todo está en control, Señor. Y lejos de temer, cada vez estamos mucho más seguros que podemos seguir dando pasos en fe. Cada paso, Señor, que nos permita ir viendo nuestro mar rojo abrirse, nos da seguridad de que podemos dar el siguiente y el siguiente y el siguiente, y tú seguirás abriendo camino para cada uno de nosotros. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, venció a la muerte, a Satanás y al pecado. Y no queremos olvidar esto. Así es que, iglesia, gózate en esta verdad. Gózate en esta tremenda y gran verdad.